A lo largo de 2 días, todo el clero de la diócesis de Fontibón estuvimos en un camino formativo. Este camino formativo, pues es importante en ese deseo de responder bien a nuestra misión. Y por supuesto, pues estamos con Monseñor Juan Vicente Córdoba, que es nuestro obispo, el obispo de la diócesis de Fontibón, que es el que precisamente anima y construye este proceso de formación que hemos tenido a lo largo de estos 2 días. Monseñor, muchas gracias por atendernos a tanta gente que a través de las redes sociales y a través de tantos medios va a participar. Con muchísimo gusto, imagínense, si no, todo esto nos ayuda a caminar toda la iglesia juntos. Bueno, hablar de formación es una palabra que hoy en el mundo eh, católico, en el mundo de creyentes, es muy importante, formarse. Si ya no se refiere única y solamente como se tenía un poco en los esquemas anteriores más académicos a una formación como lo que la palabra dice, académica, estructurada, nociones, estructuras de tipo teórico y definiciones, eso también, pero eso es un aspecto. La formación hoy es mucho más integral y que tiene que ver formarnos juntos, porque la iglesia desde sus inicios, pero ahora se está volviendo a enfatizar, caminamos juntos hacia la Jerusalén celestial, caminamos juntos a la casa del Padre. Y ese caminar juntos tiene que ir con una iglesia que somos todos, que estemos formados en qué significa caminar juntos, escucharnos juntos, discernir juntos lo que Dios nos pide, ir en misión juntos. Entonces, eso requiere una formación de tipo humano, de tipo académico, una formación de tipo estratégico, metodológico, sobre todo de actitudes y de vivencia del Evangelio. Entonces, tiene que ver con estructuras académicas, pero fundamentalmente tiene que ver con actitudes, disposiciones de fe, esperanza y caridad puesta en acción, caminando todos juntos, papás, mamás, hijos, sacerdotes, papa, obispo, y todos en el mismo sentir de una iglesia que evangeliza, en misión, que anuncia a Jesucristo y que la salvación sea para todos. Todos los sacerdotes que hacemos parte de la diócesis de Fontibón y trabajamos en diferentes realidades de la misma diócesis, pues tuvimos la oportunidad de tener dos temas, que son los que se trataron y que ustedes seguramente también van a profundizar porque tuvimos la posibilidad de entrevistar a los dos panelistas, a los dos conferencistas centrales de este trabajo. Pero ¿cómo se tomó la decisión de que estos fueran los temas que trabajáramos como clero de la diócesis? Exactamente por la formación. Entonces nos preguntamos con el equipo que son el Consejo Presbiteral, unos sacerdotes que le ayudan al obispo a reflexionar, a pensar y a tomar ciertas decisiones y lo aconsejan, que el Papa nos insiste tanto en la sinodalidad. Entonces, ya hemos tenido charlas, qué es sinodalidad, qué significa sinodalidad, un poco teórico. Esta vez vinimos a escuchar a Monseñor Luis José Rueda del Cardenal, que estuvo en el sínodo. Entonces, él compartió con los padres y madres sinodales y con el Papa esta experiencia en Roma, para que nos transmitiera su experiencia, sus opciones como padre sinodal, digamos, lo que significó el sínodo en su esencia, lo que el Papa pide y los que estuvieron allá, hombres, mujeres, religiosos, religiosas, sacerdotes, obispos, jóvenes, que cómo llegaron a lo que Dios pide hoy por sinodalidad. Entonces, teníamos nada menos que al cardenal que estuvo allá, teníamos que aprovecharlo, lo hicimos a manera de exposiciones y también con talleres donde vivimos la sinodalidad, con un método fundamental que es el discernimiento. Discerne quiere decir buscar la voluntad de Dios entre todos. Es un método muy lindo de escucha, de oración, de oír, de ver qué me impacta de lo de los demás y cómo construimos todos en definitiva, esta evangelización para el mundo de hoy, para las exigencias de hoy y con esta manera de involucrar en la iglesia a todos, porque la iglesia somos todos y caminamos juntos. Eh, este trabajo de los talleres acerca del sínodo, la primera etapa, pues va acompañado de todo el proceso que la diócesis tuvo que hacer, de consultas, de encuentros y demás,
realidades y compromisos que exigía poder llevar también algo al sínodo, aportar como lo hicieron todas las diócesis. Pero ya en este momento, donde ya el sínodo está en su primera parte, donde tuvimos un taller muy interesante sobre lo que significa el sínodo, usted como obispo de la diócesis, ¿qué ve que dice por aquí, por acá, por este lado? Hay que atender más nuestro trabajo como diócesis. Entonces en la diócesis tuvimos una opción. Teníamos y lo tenemos un plan pastoral por 9 años, que se está cumpliendo el 9º año en este año 2024, con todo un trabajo de planificación y de planificación por escenarios y de opciones hacia futuro, muy interesante que se hizo en la diócesis hace 9 años con participación de todos. Pero ese plan hay que estarlo actualizando, y sobre todo hoy en día que la historia corre, los acontecimientos, la manera de pensar, los jóvenes, la economía, la relación de los países, la mancomunidad internacional, el problema moral y ético, el avance de la ciencia y la tecnología nos llevan a replantear nuevamente. ¿Cómo teníamos que replantear? Con la sinodalidad, porque el Papa nos ha propuesto esta sinodalidad, este caminar juntos. Entonces vamos a hacer un plan de 3 años, pero nos basamos en el sínodo, el que ya sucedió en octubre de 2023, el que se va a dar en octubre de 2024 y la encíclica o lo que el Papa, una exhortación que se llama exhortación apostólica que dará después, que nos va a marcar qué quiere Dios a través del vicario de Cristo, el sumo pontífice. Con todos estos insumos planearemos a 3 años. Hoy hay que planear a corto plazo porque el mundo va en carreras y cambios ideológicos y de pensamiento para cómo llevar el mensaje de salvación a todos y a todas sin que se pierda ninguno. ¿Y quién lo lleva? Todos los que tenemos fe y todos los que sentimos la misión de la iglesia. Entonces vamos por ese lado. La urgencia es cómo caminamos juntos, es decir, cómo laicos, sacerdotes y obispos vamos en la misma línea, pero cada cual en su misión. Cómo integrar eso en la diócesis y cómo hacer para que llegue a todos, especialmente a los más alejados, que no conocen, no han oído mucho de Cristo, o lo han oído y se olvidaron, o no saben o están en contra, o no tienen ni idea. La misión no es entre los que ya tenemos fe, eso nos toca conservarla y orar, pero es llevar el Evangelio a los que no lo han recibido, como hizo Pablo, como hicieron los apóstoles cuando Jesús los envió. No dejen ningún rincón sin llevar mi palabra y que llegue hasta los confines de la tierra la salvación que Él nos trajo para que no se pierda ninguno. El segundo día, el tema, el primer día yo sentí que era un día de mucha fraternidad, de mucha experiencia de caminar juntos. Claro. El segundo día, obviamente, es un tema bastante serio, delicado, que ha tocado la vida profundamente de la iglesia y, por supuesto, de responsabilidad de todos, que es el cuidado de los niños y de las personas frágiles. Pero fue un día bastante interesante, muy aterrizado, muy realista con todo lo que la doctora Ilva Miriam nos comentó. ¿Usted cómo veo ese segundo día? Para mí como obispo era muy fuerte la preocupación de que todos mis sacerdotes tuvieran muy claro qué ha pasado con este fenómeno de la pederastia. Niños y jóvenes y adolescentes que son víctimas de pecados, dificultades, delitos de miembros de la iglesia, de sacerdotes en concreto, pero también de laicos que son catequistas o que trabajan en las parroquias, que son conductores, que se encargan de la cocina, de las compras. Todos formamos parte de una diócesis y todos laicos y sacerdotes hay grandes dificultades y se han constatado y son verdad. La doctora Ilva Miriam Hoyos, que es la presidenta del Consejo de la Cultura del Cuidado y que asesora a la Nunciatura, asesora a la Conferencia Episcopal, a las diócesis y que conoce del tema muchísimo, no solo como abogada, sino como una persona activa en la Iglesia y además por su preocupación académica y práctica de esto que trae consecuencias muy delicadas, nos ha iluminado con una contextualización del problema. ¿Cuál es el problema?
cuál es lo que llamamos el estado del arte, qué sucede con esto, qué es eso de la pederastia, qué ha sucedido, cómo la iglesia tiene este problema, cómo el mundo lo resiente. Nos ha dado también una historia cronológicamente, mostrándonos todo el proceso que ha hecho la iglesia como institución, como diócesis, como conferencia episcopal, el Papa, los dicasterios en Roma, que han hecho otras diócesis, que ha hecho la Corte Suprema de Justicia, que es la regidora del estatuto, digamos, judicial en Colombia y de las normas y leyes, que ha hecho también cada obispo, cada diócesis, los sacerdotes, qué ha pasado con aquellos que han cometido los delitos, cuáles son las penas, qué se nos viene y advertirnos, cultura del cuidado, para que haya un ambiente de seguridad para los niños. Ya se ha avanzado mucho, pero seguimos avanzando. Entonces nos dio estas charlas con sus talleres para que nosotros fuéramos muy conscientes de lo que pasaba y de qué se trata el problema y abordáramos las soluciones, y no solo eso, sino la aceptación de responsabilidades y cómo proceder en estos casos, siempre con la verdad. Eso está muy claro y ella nos lo transmitió y es lo que el Papa también nos pide. La verdad, la protección de la víctima es el principal objetivo, la víctima, y cómo repararlos en todos los aspectos y cómo tener cuidado, cómo dar una seguridad a quienes vienen a la iglesia, a las catequesis y a colegios y a todo, y sabiendo que esto es del mundo entero, pero no es disculpa para que la iglesia no asuma lo que el sacerdote o los miembros de iglesia, como personas que tenemos una responsabilidad mayor, porque debemos ser paradigmas para el comportamiento de otros y ejemplo, tengamos que humildemente reconocer los errores, humildemente poner los medios, cambiar y dar todo lo necesario para enrumbar la iglesia por nuevos caminos de seguridad para los niños y jóvenes y poder, sobre todo, aquello de la caridad y no hacer daño a los demás. Es una apuesta de toda la iglesia en atender y cuidar de manera muy respetuosa tanto a los que están pendientes de la formación de los niños y personas frágiles, como también a los mismos clérigos, a los mismos sacerdotes, una responsabilidad. Colegios, instituciones donde se atiende Hospitales. con niños, hospitales, actividades sociales para los niños, catequesis, infancia misionera. O sea, este es un trabajo que la iglesia ha tomado muy responsablemente en esa cultura del cuidado y que por supuesto tiene que atravesar todas las instancias y realidades de la diócesis. Como nos dice el Evangelio, si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la salaremos? Si escondemos la lámpara, ¿con qué iluminaremos? Si nosotros tenemos que ser luz, otros Cristos para los demás, y lo que presentamos es tinieblas, ¿a quién guiamos y a qué abismo caerán todos? Entonces, ser consciente de nuestra responsabilidad, entender bien el problema, aceptar las dificultades, la Iglesia tiene que proceder a inclusive, como el Papa ya lo ha hecho y los obispos lo diligenciamos, lo que se llama la suspensión ya del ministerio sacerdotal de quienes han tenido, por mucha fragilidad humana y situaciones, fallas en esto, pecados, delitos en esto, porque la víctima tiene que sentirse reparada primero viendo que se acepta que hubo un error del victimario, que él no tuvo la culpa como víctima y que se procedió para que no se repita y menos que se vaya a repetir como sacerdote de la iglesia o como laico que trabaja en la iglesia. Entonces, esa cultura, esa defensa, digamos, de las víctimas, de las futuras víctimas, esa como tranquilidad, seguridad que queremos dar, todo eso lo vimos con la doctora Ilva Miriam, una abogada que nos ha iluminado con estos derroteros de la ciencia jurídica, que es muy importante, y seguir lo que nos dice la Corte Constitucional, colaborar, reconocer. Que otros también tienen lo mismo, que educadores, que personas que trabajan con jóvenes, que los papás, que los primos, que las tías, que pueden caer también, pero no por eso la iglesia como institución va a escudarse para decir mal de muchos, consuelo de tontos. Reconozcamos lo nuestro. Demos ejemplo para que otras instancias de laicos o de personas
que tienen también este problema no lo hagan y lo piensen y nosotros los iluminemos de acuerdo a que primero nos atendemos nosotros en nuestro pecado, en nuestras limitaciones, para ayudarle a otros. Monseñor, muchas gracias por compartir con nosotros este trabajo que realizamos en estos 2 días y gracias por dirigir ese trabajo y animarlo. Esa invitación final a todos los que también al participar con nosotros se unen a la diócesis de Fontibón y a los trabajos de la iglesia. Muchas gracias, Padre Ramón, y a Cristovisión por este momento, y a todos a los que vean esto, les digo humilde y sencillamente, pero con cariño y fraternidad, tenemos que todos encaminarnos a ser luz, a ser testigos, a representar a Cristo, el bautizado, el sacerdote, el laico, el que sea. ¿Para qué? Para que la evangelización, más que de palabras, sea de testimonio y de ejemplo, porque si no damos ejemplo, las palabras quedan vacías, aunque sean elocuentes. Entonces nos toca hoy y siempre, pero hoy enfatizar en esta dificultad para que esto no siga sucediendo, porque ha sido algo muy delicado y muy grave. Que Dios nos proteja y nos bendiga a todos, y nos tenga de su mano para que su iglesia siga siendo el instrumento de salvación. Muchas gracias.